Dios les bendiga mucho. Gracias a Dios que nos visitan a la alabanza y vamos a pedir para que Él siga con nosotros en la exposición de su palabra. Oremos juntos. Padre bueno, gracias porque estás con nosotros, Señor. Lo mejor de todo es que tú estés en la reunión, Señor. Con eso estamos plenos y llenos. Te pedimos que la exposición de tu palabra nos alumbre, que podamos ser instruidos por ti, Señor, que es lo que realmente importa, Señor. Que nos hables tú, que aprendamos de ti, que tú instruyas a cada corazón, que seamos diferentes después de estudiar tu palabra. Sigue moldeando nuestras vidas, cambia nuestros corazones, construye vidas que te honren a ti, Señor. Queremos participar en eso. Amén. Amén. Dios desea que se haga justicia y nos llama a vivir en base a los principios de justicia, más que en muchas actividades religiosas. Proverbios 21, versos 2 y 3, un pasaje interesante, dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Dios nos revela el estado de la humanidad y su corazón en este versículo. Dice cómo es Dios, dice que Él evalúa los corazones, no las apariencias, no por afuera. Evalúa los corazones, lo que hay dentro es lo que Él le pone atención. Y a cada ser humano nos pone en una balanza. Esto quiere decir que nos da el valor exacto que cada uno de nosotros tenemos. Y dice la Biblia que Él ama la justicia, esto es que Dios le agrada dar a cada quien lo que todos merecemos. Y que ama el juicio, o sea que resuelve una controversia en base a su propia ley, en base a los principios de la Escritura. Y dice que le agradan más que los sacrificios, es decir, los actos religiosos, los actos de adoración, los actos de alabanza, el que nosotros practiquemos la justicia como Él la vive. Y después de describir cómo es Él, también ve el pasaje, un reflejo del hombre sobre cómo lo ve Dios. Y dice que el hombre está engañado, que el hombre es recto en su propia opinión, que el hombre le da sacrificios a Dios, es decir, actos religiosos, adoraciones, cantos, ofrendas, cosas. Pero que Dios no desea eso, que Dios más que mucha religiosidad, lo que Él desea es que vivamos en base a los principios de justicia. Entonces Dios le pide a la humanidad practicar la justicia, más que muchos actos religiosos. Y tristemente, cuando Dios voltea a este mundo, ve a una gran cantidad de injusticias en todos los seres humanos a lo largo y ancho de todo el mundo. Un ejemplo de muchos que Dios ve todos los días. Una joven pareja habitaba en una zona lindante con una selva en una casa y estaba tratando de tener hijos, pero no lograban concebir. Y tenían un perro, un pastor alemán, que compraron desde cachorro y que lo querían como si fuera su hijo. Lo alimentaban como un bebé y era muy cercano a ellos y dormía hasta con ellos en su cama. Y en más de una ocasión, ese perro, que también de manera recíproca quería mucho a sus dueños, los había defendido de animales salvajes que merodeaban por los alrededores. También los había defendido de ladrones que andaban merodeando la casa. Finalmente, después de los años, tuvieron un niño. Y todo el amor de la pareja se concentró en el niño y en las atenciones y mimos que antes le daban al perro, ahora habían disminuido muchísimo y se lo daban a su hijo. Casi no le daban atención al perro y vieron en el actuar del perro algo extraño. Y empezaron a temer que el perro estuviese celoso. Cierto día, mientras ellos estaban asando carne en el jardín y el bebé dormía en su cuna, en el cuartito donde estaba el bebé, oyeron el rugir del perro de una manera desenfrenada. Y salió del cuarto del bebé el perro con el hocico ensangrentado. El hombre, furioso, sacó una pistola, apuntó al perro y de un tiro lo mató. Corrieron hacia donde estaba la habitación del niño. El bebé dormía plácidamente. A sus pies había una víbora enorme, muerta, que el perro había matado salvando la vida de su hijo. La evaluación injusta del padre acelerado, que no averiguó, le quitó la vida al héroe, que era el perro, que había salvado a su hijo. Este tipo de cuestiones
en actos como el cuidado de los animales, que Dios también ve por ellos, y que finalmente reflejan actos injustos por evaluar y juzgar sin averiguar que hacemos los seres humanos. Dios las ve en todos lados. Y por eso nos dice en su palabra, la verdad que estamos haciendo énfasis el día de hoy, Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Más que reunirse, más que cantar cantos, porque ellos antes en el Antiguo Testamento se reunían y ofrecían sacrificios a Dios. Nosotros nos reunimos y cantamos a Dios o estudiamos juntos la Biblia. Pero Dios lo que más desea es que hagamos justicia a cada uno de nosotros, que hagamos actos juiciosos, bien evaluados y que nos comportemos de una manera que le glorifique a Él. Es tan importante este punto que la verdad, la salvación dice que está ligada a una forma inmediata de hacer actos de justicia y de juicio. Isaías 1, versos 16 al 18, vamos a ver cómo Dios predica a la gente para que puedan volverse a Él. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, o sea, aprende qué es lo correcto. Restituye al agraviado, a la persona que hubieses tú ofendido. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como en la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, buscar el juicio es una responsabilidad de aquellos que están buscando su salvación. El restituir a aquellas personas a las que le hicieron daño, el ayudar al débil. Estamos llamados a defender al débil. Y dice que si tú haces eso y si tu alma es negra como la noche oscura, va a ser blanca como la nieve. Y si está rojas tus manos como sangre de los actos que tú pudiste haber hecho y que te culpen, esos actos que te condenan ya no estarán más y que ahora Dios te va a justificar y va a estar purísima tu alma. Dios entonces nos enseña en el libro de Proverbios, que es el que estamos estudiando, a hacer juicios para poder hacer justicia. Dios nos invita a todos a la madurez, a la justicia, a la claridad. Proverbios 1, versos 3 y 6, dice 3 al 6, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y este caminar que Dios quiere para todo ser humano, en el que nos volvamos a ser prudentes, juiciosos, equitativos, para que se quite la simpleza y todo lo que hemos estado aprendiendo juntos, es el camino de la sabiduría. Y los temas que hemos estado hablando están ligados exactamente a eso. Por ejemplo, iniciamos hablando del inicio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Dios quiere que le consideremos a Él y que sepamos que todo acto que nosotros tengamos, vamos a terminar dándole cuentas a Él. También después hablamos del simple, es decir, la persona que no juzga, que todo le gusta que se lo den digerido, que es crédulo, poco analítico, poco reflexivo, que es superficial y que más bien es un consumidor de juicios de otros, y Dios no desea que seamos simples. Después hablamos del necio, que es lo opuesto al sabio, que es una persona simple, degradada, una persona que no está en base a los conceptos de justicia, sino a egoísmos y a una forma aferrada de vivir, en la cual se mueve por sus pasiones y sus conveniencias y toma actitudes tercas y obsesivas y no las suelta nunca. Y si no tenemos cuidado con esas actitudes, nos podemos hacer tramposos. Y hablamos de cómo el tramposo usa una forma por excelencia para andar llevando a otros a actos injustos, que es la pesa falsa, cuando empiezan a mover los actos a como les da la gana a ellos. Y muchos que se dan cuenta de esas injusticias no hacen nada por otro tema que también vimos en el libro de Proverbios, que es el temor al hombre. La razón por la que muchos ven la injusticia y no hacen nada es porque le tienen miedo al hombre y no quieren hablar nada y no quieren decir nada. También hablamos del cuidado del hogar, dado que la justicia debe empezar en la casa. Y finalmente hablamos la semana pasada de la simulación, porque Dios prohíbe al hipócrita y al que simula juzgar, como lo vamos a ver
antes, como lo vimos previamente y lo vamos a ver posteriormente también en el mensaje. De tal manera que hemos estado exponiendo un caminito para que podamos llegar a ser juiciosos, a poder evaluar, a poder darle a Dios justicia, a poder darle aquello que Dios anhela, que no son sacrificios o actos religiosos, sino vidas justas. Y hoy estaremos aprendiendo partes de la Biblia que nos dicen cómo hacer esos juicios. La Biblia explica que el estado de nuestro hogar es el que más nos ayuda a evaluar nuestros propios corazones. Proverbios 14, verso 11, dice la Biblia: la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. El juicio debe de empezar por nosotros, por nuestra propia persona. Y cuando hemos tenido suficiente tiempo en escuchar las verdades de Dios, a veces algunos 5, 10, algunos más, 20, 30 o 40 años, si ese tiempo ha sido de consagración real a Dios, se va a ver en un lugar. Y el lugar en el que se va a ver es en la casa. Porque la casa de los impíos va a ser asolada, pero va a florecer la tienda de los rectos. En otras palabras, se ve el corazón de un justo o de un injusto en los frutos que tiene para empezar en su casa. La casa del impío va a estar asolada, o sea, destruida, arruinada, arrasada. Si es un fariseo, sus hijos van a estar hartos de tanto legalismo y no van a querer saber nada de Dios. Si es áspero, su esposa va a estar amargada. Si es flojo, sus padres van a estar hartos de mantenerlo y ya va a tener cansado el flojo a todos en casa. Si es vicioso, las muchas parrandas, las borracheras van a crear problemas en casa y ya no van a querer saber más de todas sus alucines en drogas, en parrandas y en tantas cosas. Si es hipócrita y apunta a las casas de otros con severidad, pero está ciego para ver la suya, tiene que tener cuidado, porque dice la Biblia: con la medida que mides serás medido. Todo en la casa se ve. Y la casa del recto, dice la Biblia, florece, tiene belleza, hay compasión, hay amor, está Dios. Entonces, como dijo Jesucristo, por sus frutos los vas a conocer. ¿Y cómo conocer a una persona? Primero en tu propia casa. Si quieres evaluar tu cristianismo, evalúa tu casa. Y si quizás tienes poco tiempo oyendo, pero te quieres consagrar a Dios, Dios quiere que voltees tu corazón a amar sobre todas las cosas para empezar a los de tu casa. Ese es un punto importante para evaluar a una persona. También dice el libro de Proverbios que al realizar un juicio se debe de hacer énfasis siempre en defender la causa del más débil. Proverbios 31, versos 8 al 9, dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Dios dice que hables por el mudo. Y no, obviamente, si es una persona que literalmente es muda, Dios nos pide ayudarle a que hablen. Pero muchas veces hay otros que son mudos, no porque no tengan la capacidad de hablar, sino porque los han intimidado tanto y les han pasado por encima tantas veces que ya perdieron el valor y perdieron la autoestima y no tienen la capacidad de defenderse a sí mismo, y Dios nos pide ir con él y ayudarle a expresarse y a que pueda hablar. Dios nos llama a hablar por el desvalido, que a lo mejor hay que hablar para ayudarlo porque entre tanto legalismo y muchas veces le pasaron encima, está golpeada y desanimada su alma y ya no quiere hacer nada. Abre tu boca y juzga con justicia, dice la Biblia. Es el llamado de Dios para la verdadera iglesia. Defender al pobre, defender al menesteroso, al que no tiene nada o al que tiene muy poco y es pobre. No importa si son causas complejas o si son simples, Dios nos llama a ayudar a los otros. Y ese tipo de actos de hacer algo por alguien muchas veces pasa. Una vez yo entré a un hospital de salubridad en otro estado. Y estando ahí, iba a predicarle a una persona que me pidieron que le fuera a hablar el evangelio. Y cuando iba a pasar, de repente vi una mujer con hipil, con una ropa maya, retorciéndose de dolor en una silla. Y estaba la señora muy grande y hablando con torpeza el español. Y entonces le dije: señora, ¿qué tiene? Y estaba así
compungida y me decía que le dolía mucho el estómago. Era tarde y le dije, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Y me dijo ella, desde la mañana, y no me han pasado. Y entonces, la verdad me indigné. Dije, ¿cómo es posible esta pobre mujer que hablaba con torpeza el español y está ahí retorciéndose el dolor? Una mujer mayor que debió de haber pasado antes que muchos y la tienen ahí. Entonces fui y hablé con los del hospital y dije, oiga, ¿cómo puede ser posible que si fuera su madre, qué haría? ¿A poco la tendría ahí retorciéndose? Quiero hablar con el director, quiero que lo traiga ahorita, quiero que esa mujer pase y que sea atendida. No puede ser que la tengan ahí desde la mañana. Y la empecé a defender. Les empezó a dar vergüenza cuando se dieron cuenta que tenían una mujer así, en esas condiciones. Y finalmente la pasaron. Me vieron ellos con cara de vergüenza y la mujer con cara de que en la mirada te daba las gracias, pero no te las podía ni decir del dolor que tenía. No me costó nada. Era simplemente hablar y hacer algo por ella. Y muchas veces hay actos así que podemos todos ver en el día a día y que puedes ayudar a uno que está en necesidad. Y que tienes la habilidad de hablar por él y no nos debemos de quedar callados. Al revisar las causas, no importa la posición económica de las personas, importa lo que es justo. No es que el fin justifique los medios, como dicen los que quieren hacer dinero, sino es la justicia. Proverbios 10:2 dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. O sea, no te llenes de maldades y acumules todo para ti mismo y hagas injusticias como el que vende drogas o hace algo que daña a las personas, sino haz cosas que no sean tesoros de maldad, sino sean tesoros de un esfuerzo correcto. Pero en lo que debes de hacer énfasis no es en el dinero, sino en la justicia que libra de la muerte. Y de eso también hay muchos ejemplos históricos. Por ejemplo, Oskar Schindler. Él fue un empresario alemán que destacó por su actuar justo y humanitario. Tenía una fábrica de utensilios en Polonia y en su fábrica en la Segunda Guerra Mundial refugió a más de 1,000 judíos que eran perseguidos. Usó su influencia y hasta sobornó a autoridades para protegerlos y darles condiciones de vida decentes. Pudo haberse hecho más rico porque tenía una fábrica y ya era rico, pero usó sus bienes para ayudar a otros que estaban siendo perseguidos, llevados a guetos o llevados a lugares, a campos de exterminio para matarlos. Y tú conoces la historia de todas las atrocidades que ellos enfrentaron. Finalmente salvó a más de 1,000 de ellos y les dio una esperanza de vida. Sus actos han sido honrados en películas, en libros. ¿Qué hizo con su dinero? Ayudar a los que necesitaban ser protegidos. El día del juicio va a haber muchas personas que tuvieron muy poco dinero e hicieron mucho con eso que tenían. Y va a haber personas que estaban podridas en dinero y no hicieron nada con tanto dinero más que apacentarse a sí mismos. Dios nos llama a hacer justicia. La manera en la que empleamos nuestro dinero muchas veces refleja lo que hay en nuestro corazón. Proverbios 11, versos 23 al 25 dice, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare será también saciado. El justo, y ahí te dice cómo es el justo, es alguien que desea el bien, que reparte y que ayuda a otros, que trae bendición. Y como él da, Dios le añade y le da más. No solamente le da cuestiones materiales, su alma es prosperada, su corazón sació a otros y ahora Dios le sacia a él. Pero te pone en el otro lado de la moneda al impío, que su esperanza lo enoja. Porque él pone la fe en las cosas materiales que luego demuestran no tener fuerza. Y entonces retienen más de lo que es justo y vienen a una sequedad espiritual. Es mejor poco con justicia que mucho sin ella. Proverbios 16:8 dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Y hay una historia que es interesante de esto de que es mejor poco con justicia. Una mujer en Estados Unidos en 1960, afroamericana, se llamó Rosa Parks. Ella era de condición humilde y se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos civiles. Tenía poco, pero tenía dignidad. Y se paró ante una injusticia.
Y la forma en la que lo hizo es que ella iba en un camión, en un autobús, en donde por las leyes segregacionistas debía de darle lugar a los blancos porque ella era negra. Y entonces dijo, no le voy a dar mi asiento a un blanco. Porque esa ley que está en este país no es una ley justa. Y por lo tanto, cuando llegó el blanco y se esperaba sentar en ese lugar, ella no le dio el lugar al blanco. No estamos obligados a obedecer leyes injustas. Aunque vengan en el país, aunque sean de la nación, no importa. Y aunque sea la nación más poderosa del mundo, no importa. No estamos obligados a obedecer la injusticia. Y su acción despertó a otros, como Martin Luther King Jr., que abogaron por los derechos de la gente negra. Y esa mujer demostró que con poco y justicia se hace más que con mucho y sin derecho, porque lo único que hizo fue quedarse sentada y no dar su lugar a una persona que no lo merecía, porque era una ley injusta. Entonces Dios nos llama a todos a hacer actos de justicia. ¿Qué se obtiene como resultado cuando tú haces justicia? Bueno, la Biblia dice que en un acto de justicia la maldad y la justicia son expuestas y se debe reconocer las causas adecuadamente. Proverbios 11:18 dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. El impío hace una obra que no es una obra de amor, que es falsa, que busca su propio provecho, que tiene un interés torcido. El que está amando a Dios hace una obra firme, esto es una obra justa en donde Él da todo por Dios. Y cuando nosotros fomentamos la justicia, fomentamos la vida y agradamos a Dios. Proverbios 21:21 dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Dios dice que debemos de seguir la justicia. Por lo tanto, esto implica un trabajo y un esfuerzo. Dar a cada quien lo que merece implica estudiar cuidadosamente las partes, buscar la verdad, hacer lo que es correcto. Y ya que encontraste lo que es justo, hacer misericordia. Ver que la persona tiene una actitud humilde y entonces buscar la misericordia de Dios para esa persona y va a hallar vida, porque el dador de la vida se la va a compartir y va a hallar bendición y va a hallar honra y lo va a justificar a él y a ti y te va a bendecir y va a ayudar y va a extender su cetro, Dios, porque vas a empezar a actuar de una manera que a Él le va a agradar. Y hay que actuar de tal manera que representemos bien a Dios. Proverbios 28 dice, el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar, disipa todo mal. Y ese es Dios, y está en su trono. Y Él cuando mira, disipa todo mal. Y si tenemos dudas en cómo actuar, podemos ir a Dios. Y si nos mira, nos ayuda, nos bendice, nos fortalece y nos explica qué hacer. Aún nos advierte el libro de Proverbios que si no hacemos en base a lo que Dios pide, nos convertimos en algo repugnante. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. O sea, si tú dices que está bien el que no tiene amor y dices que está mal el que es justo, ambos actos son totalmente algo aborrecible a Dios. Y al hacer actos de justicia se da un ejemplo a la sociedad, tanto para frenar el mal o como para fomentarlo según cómo hagas ese acto de justicia. Se provoca que el justo sea radical con la maldad para que se aparte de ella y se guarde en el mejor camino si se hace bien un acto de justicia. Proverbios 13, versos 5 al 6 dice, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al perfecto de camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Y aquí en un acto bien expuesto dice el justo va a aborrecer la mentira, va a guardar su camino de manera perfecta. Pero también el impío es expuesto. Dios le quita la careta. Dios deja todo trastornado al impío, se quita el barniz, se quita la hipocresía y se hace odioso e infame porque se muestra tal cual es delante de los demás. Si no se hace un acto de justicia, entonces el pueblo se inclina al mal. Eclesiastés 8:11 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. O sea, si al haber maldad, si al haber hipocresía, si al haber temor al hombre, si al haber simulación, si al haber este tipo de cosas, no se hace nada,
pues peor se hace todo de duro y la gente más se desvía. O como dijo Martin Luther King Jr., la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas las partes. Por lo tanto, hay que actuar en base a los principios de justicia. Porque si no lo hacemos, después se institucionaliza el pecado y grupos enteros se desvían. Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, más el pecado es afrenta a las naciones. O sea, un grupo muy grande, una nación, un país, si empiezas a hacer justicia, va a ser más grande, va a ser más fuerte, va a crecer. Pero si no la haces, el pecado va a ser su afrenta. Al rato va a ser una vergüenza, al rato no va a haber bendiciones ahí. Y así, eso pasa en una nación, pasa en un grupo religioso, pasa en cualquier lugar donde se tolera la maldad. Y al rato, si se tolera la hipocresía, todos andan en hipocresía. Si se tolera la soberbia, todo mundo anda en soberbia y envanecido. Si todo va a ser pura apariencia, se creen perfectos, todo muy bien. Pero es porque se ha institucionalizado la práctica del pecado. Y por eso dice la Biblia que debemos de buscar hacer justicia. Siendo el juicio tan importante, ¿quiénes estamos llamados a juzgar? Y aquí todos entendemos que Cristo es un juez, además de ser un salvador. Normalmente no hay debate en que los apóstoles juzgaron muchas cosas. No hay debate en que los ancianos en las iglesias han juzgado y tienen autoridad para hacerlo. Pero el debate es, en muchos, si la iglesia está llamada o no a juzgar. ¿Está llamada en la Biblia o no la iglesia a juzgar? Y como esa parte es la que más ha generado controversia, quiero mostrar pasajes que hablan de eso. La iglesia puede juzgar a sus autoridades y a muchas otras cosas y lo debe de aprender a hacer con justo juicio. Y vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:2, la segunda parte del verso 2 dice, Dios alabando a esta iglesia, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia probó a personas hipócritas que se decían ser apóstoles y halló que no lo eran y que eran mentirosos. La iglesia de los Hechos eligió a sus autoridades administrativas y por lo tanto juzgó entre muchos quiénes eran los mejores para ese puesto. Hechos 6, versos 2, 5 y 6 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, todos estaban ahí, la multitud de los discípulos, había muchos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Quién estaba ahí? La multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La iglesia escogió quienes iban a ser sus autoridades administrativas, los diáconos. Ellos conocían quiénes eran los mejores candidatos, convivían entre ellos y escogieron a los mejores. Aún Pablo, muchos años después, resaltó el caso y enseñó para quienes establecían iglesias que debían de poner autoridades para ser evaluadas por la misma iglesia. 1 Timoteo 3:10, vamos a ver cómo Pablo rescata esta figura. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿A quién sirve el diácono? A la congregación. Y la congregación debía de ver si era irreprensible, si su servicio era adecuado, si era un avaro o si era una persona interesada o era una persona que de corazón servía a los demás. Y la congregación decía, ¿es irreprensible o no? Y entonces en base a eso ejercían. Tenían autoridades que eran evaluadas por la iglesia. Veamos el caso de la iglesia de Corinto. 1 Corintios 6, versos 1 al 3. Dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y dice santos en plural. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y todo este caso de 1 Corintios es porque hubo una persona tan desviada que cayó en un pecado gravísimo que la iglesia no lo juzgó y esperaron hasta que Pablo lo juzgara. ¿Y por qué me esperaron a mí?
¿Cómo no hicieron algo con ese perverso que estaba tan desviado que hasta tuvo a la mujer de su padre? Dice Pablo. ¿Creen que pueden hacer este tipo de cosas? O peor aún, ¿creen que pueden ir con un juez inconverso y no saben que van a juzgar las cosas aún al mundo entero? ¿La iglesia lo va a juzgar? Y por lo tanto, ¿por qué no podemos juzgar cosas muy pequeñas? Veamos, por ejemplo, el caso de las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento. Números 35, versos 11 al 12, dice: os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante ¿de quién? De la congregación. La congregación juzgaba. Y juzgaba a un homicida. Entonces imagínate a toda la congregación con el homicida delante, expresando su caso y diciendo: no, yo no lo maté. Y aparte tenían que tener cuidado, porque ¿qué tal si hiciera un asesino y lo recibían para vivir entre ellos? Pues si mató a otro, al rato puede matar a tus hijos o te puede matar a ti. Entonces era un asunto de cuidado. Y ellos evaluaban con todo cuidado si era un verdadero asesino o no. Y como tenía la ley del talión y aquel que era el hermano del muerto o algo así podía ir y vengarse y lo quería matar, pues no, aquí no vienes y te vengas. Aquí no queremos esos actos, aquí vamos a cuidar a este hombre y lo vamos a escuchar y lo vamos a juzgar con justicia. ¿Quién lo juzgaba? La congregación. Y si juzga la congregación un homicida, puede juzgar cualquier otra cosa en un buen corazón. A sus líderes, puede juzgar muchas cosas. Estamos llamados a amar a Dios con nuestra mente, a buscar la verdad, a ser juiciosos, a no ser simples. Aún en el libro de los Salmos se exhorta a la congregación, a juzgar con justicia. Salmo 58:1 dice: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? ¿A quién se le exhorta aquí? A la congregación. En un sentido de ten cuidado que cuando tú estés juzgando, no los reprende por juzgar, les advierte, ten cuidado de que cuando estés juzgando lo hagas con justicia. Y ese reto sigue vigente. Aún la iglesia de los Hechos dirimió debates entre los apóstoles y los judaizantes y juzgaron a los apóstoles si tenían razón o no. Eso hizo la iglesia de los Hechos. Hechos 15:4, verso 4, verso 12 y verso 22 al 23. Pero tú puedes estudiar el pasaje completo en tu casa. Vamos a irlo leyendo. Dice: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. Ahí fíjate, lo pusimos en mayúsculas. Era la iglesia. Y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Luego verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. ¿Quién oyó a Bernabé y a Pablo? Toda la iglesia. Y no era una murmuración, era un caso que se presentaba delante de toda la iglesia, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Seguimos adelante. Versos 22 y 23 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, ya después de que hicieron el juicio, con toda la iglesia. Estaban todos involucrados. Elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. ¿De quiénes? De los hermanos. ¿Quién escribió la respuesta? La iglesia. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Y le hicieron una carta con el resultado del juicio, donde evaluaron si Pablo y Bernabé estaban haciendo las cosas bien o no, y estaba toda la iglesia. Fue bíblico. El caso de la iglesia de Berea, no solamente la iglesia de Jerusalén, de los Hechos, sino también la de Berea. Hechos 17, versos 10 al 11 dice: inmediatamente los hermanos enviaron en la noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Imagínate, llegaba el apóstol Pablo y decían: es el apóstol Pablo, es muy famoso, no importa,
Viene Pablo y viene Silas y llegaron aquí a Berea, pero más importante que Pablo es que nosotros escudriñemos para ver, porque Pablo no puede venir con algo que no esté conforme a la Biblia. Y vamos a ver si lo que él nos dice viene en la Biblia. Eso dijo Pablo. ¿Tiene razón Pablo o no? ¿Qué dice la Biblia de lo que dijo Pablo? ¿Lo soporta o no lo soporta? Y la Biblia los describe, eran más nobles. Una iglesia noble, un grupo noble, evalúa las cosas. No solo consume lo que el liderazgo le diga, evalúa las cosas. Es tanto el poder que tiene la iglesia que hasta las decisiones de reyes llegaron a cambiar. Primera de Samuel 14, versos 44 al 45 dice: y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer ni un caballo de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. ¿Quién lo libró? El pueblo. ¿Quién lo quería matar? Su padre, Saúl. Estaba tan ciego y tan loco que iba a matar a su hijo después de que había traído una grandísima victoria. Y dijo en su celo falso: así me haga y aún me añada, tú vas a morir. No, pues tú serás el rey, pero aquí no muere nadie. ¿Quién lo frenó? El pueblo. Y ahí tienes un acto en el cual el pueblo frenó a un líder ciego de hacer un acto injusto, que era matar a un hombre bueno que les había traído una gran libertad, que era Jonatán. Entonces se impuso el juicio de la iglesia sobre el juicio del rey. El remanente que regresó de Babilonia y que después tuvo problemas con matrimonios mixtos, la iglesia propuso una solución para esos problemas. Esa la puedes estudiar en tu casa en Esdras 10:12. Aún la Biblia nos da ejemplos de cuando reyes necios no quisieron cambiar y la iglesia los juzgó y los dejó. Segunda de Crónicas 11, versos 14 al 16, dice: porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios, para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Fíjate cómo esos levitas que habían sido injustamente juzgados por un rey envanecido que empezó a hacer cosas fuera de la Biblia, dejaron a ese rey, dejaron su país, migraron a Judá y se fueron a adorar a Dios de la manera correcta. Por eso Jesucristo dijo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Jesucristo mismo preguntó a los judíos si ellos lo acusaban de pecado. Juan 8:46, vamos a ver palabras de Jesús. Dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Eso les dijo Jesús a sus discípulos: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me acusa de pecado? Y no era Jesús, es que tú no puedes hacer que ellos te juzguen. No, sí puede hacer que le juzguen. Y aún Jesucristo enseñó que la iglesia era el último eslabón para rescatar a un hermano en problemas y que la iglesia podía juzgar. Mateo 18, verso 17, dice la Biblia: mas si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese pasaje es profundo. Jesucristo no solamente se dejó juzgar por ellos. El problema no es que lo hubieran juzgado, sino que lo juzgaron injustamente. Pero no está en sí mal el que la iglesia juzgue a sus líderes. Y aún Jesucristo mismo enseñó a la iglesia a juzgar a todos. La iglesia, no las autoridades de la iglesia, sino la iglesia. Por eso dice Mateo 18:17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y decirlo a la iglesia no es una murmuración cuando estás en una situación de tercer paso de Mateo 18, como aquí lo está enseñando Jesús. Es un derecho que viene en la Biblia. Y si no oyere a la iglesia,
tenle por gentil y publicano. Ahora, ¿por qué dicen que la iglesia no puede juzgar? ¿Por qué líderes sectarios hacen eso? Pues porque no leen la Biblia. ¿Por qué no les gusta alimentar a la iglesia para que aprenda a juzgar? Porque esconden muchas veces sus maldades de un liderazgo coludido donde se protegen unos a otros y te dan argumentos que no vienen en la Biblia. ¿Cómo qué argumentos? No, los hijos no juzgan a los padres. ¿Cómo crees? No puedes hacer eso. ¿Cuándo los hijos juzgan a los padres? Bueno, eso no viene en la Biblia. Yo te estoy enseñando lo que viene en la Biblia. Pero la Biblia sí dice que la iglesia puede juzgar. Además, muchos padres sí enseñan a sus hijos a que los juzguen. Yo le agradezco muchísimo a Dios por mi madre y por mi padre también. Creo que fui muy afortunado en tener a una madre como la que Dios me dio y un padre como el que Dios me dio. Y en una ocasión estaba yo con mi madre y le decía, ¿cómo te voy a dar gracias, mamita, por todo lo que tú has hecho? Mira, me diste esto y esto y esto y esto. ¿Cómo te voy a dar gracias? ¿Cómo te podría pagar? Y ella me dijo, no, a mí no me debes nada. Después de ti van a nacer otros. A ellos les vas a pagar. Y ellos van a ser tus jueces. Y, como siempre, los padres tienen razón. Después me casé, vienen mis hijos. Y nacieron mis hijos y ellos, vaya que han cobrado lo que mi madre me dio y lo que mi padre me dio. Y nacieron mis jueces. Y le agradezco a Dios por mis jueces. Por ejemplo, mi juez Gerardo, el más chico. Me ha ayudado muchísimo a aprender a predicar. Y me ha dicho cosas que nadie más me ha dicho. Y a veces salía yo de las reuniones y le preguntaba, a ver Gerardo, ¿en qué la regué hoy? Desde que era adolescente o niño aún, me decía comentarios, no papá, pues es que tú tienes muchas muletillas. Mira, a veces dices mucho, para, y las alargas y metes muletillas. Te voy a dar un consejo. Cuando no se te venga la idea rápido, en vez de estar diciendo muletillas, guarda silencio. Y espera a que te venga la idea y luego vuelves a hablar. Y de verdad que ha sido uno de los mejores consejos que me han dado. Y me lo dio un adolescente, aunque ahora ya es joven, pero en aquel entonces era un adolescente. No tiene nada de malo que un hijo juzgue al padre o dé opiniones o a un juicio si es necesario, si se hace de buen corazón. Todo eso construye y edifica. Y todos estamos llamados a hacer justicia. El mundo, dijo Albert Einstein, no será destruido por quienes le hagan el mal, sino por los que lo vean y no hagan nada al respecto. Entonces, ¿a quién Dios prohíbe juzgar? Bueno, Dios prohíbe juzgar al hipócrita. Mateo 7, versos 3 al 5 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Aquí está Dios limitando el juicio en el hipócrita, porque necesitas primero verte tú para después ver bien a otros. ¿A quién más prohíbe Dios juzgar? Al perverso y al injusto. Proverbios 10, versos 31 al 32. Dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablará perversidades. Al perverso, dice Dios, no quiero que ni hable, que su lengua sea cortada, que se le tenga tan lejos de que esté juzgando y diciendo cosas como si estuviera sin lengua. ¿A quién entonces hay que oír? Al justo, al que habla aquello que a Dios le agrada. También Dios prohíbe juzgar al que no escucha todas las partes y es iracundo. Santiago 1, versos 19 al 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, antes de hablar, antes de juzgar, antes de opinar, debemos de ser prontos para oír a todos, tardos para hablar, hasta que estés seguro y ya oíste absolutamente todo. Tardo para irarse, no enojón, no explosivo.
no amenazante, tardo para irarte. Porque en la ira del hombre, donde está un hombre energúmeno, iracundo, ahí no está Dios. Ahí está una persona que no tiene dominio propio. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, sino obran muchas injusticias y males. Entonces, ¿qué nos está enseñando la Biblia? Nos enseña que Dios quiere que tú evalúes cosas. Que Dios quiere que tú escojas lo mejor para tu vida. Que Dios quiere que escojas lo mejor para tu esposa. Que Dios quiere que escojas lo mejor para tu esposo. Que asumas tus responsabilidades y que cuando alguien haga algo con tu hijo o con tu hija que no sea correcto, no lo permitas, lo defiendas, aunque sea un sistema, la escuela o quien sea. Que te pares por la verdad, que no seas cobarde, que no te hagas a un lado y que si le ponen 1000 exigencias y cosas y prohibiciones y legalismos, no digas, no, pues así dicen. No, pues dijeron que ahora un montón de embarazos y ahora vas a venir y dar un montón de injusticias. No, tú eres el que debes de juzgar y debes de evaluar y debes de ser justo. Quítate el engaño de que la iglesia no está llamada a juzgar. Párate por la verdad, básate en la Biblia y no en las opiniones de los hombres. Sé justo, no seas hipócrita. Sé una persona que hable lo que sea correcto y entonces Dios va a venir y te va a ayudar. Quisiera concluir con Proverbios 2, versos 7 al 10. Dice sobre la necesidad de llenarnos de Dios para actuar reflejándolo. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Esta promesa la debemos de tener presente. Dios desea llenarnos de sabiduría, de gracia. Por lo tanto, busquemos esa gracia, esa bendición, que guarde nuestras veredas en juicio, que nos preserve en un camino adecuado y que andemos en su justicia, juicio y equidad. Dios provee esa sana sabiduría a los rectos. Vayamos a Dios y pidamos esa sana sabiduría y que Él venga y nos dé su gracia, su ayuda y su bendición. Amén. Bueno, vamos entonces a poner en práctica este mensaje. Vamos a rogarle a Dios que nos haga juiciosos y nos vemos la siguiente semana para seguir estudiando juntos el libro de Proverbios. Dios les bendiga, estamos despedidos, que tengan buena tarde.